En tiempos de dificultad y prueba, vamos a conocer a un experto en superar tormentas. Hoy te invito a conocer el ejemplo del águila. En varias partes de la Biblia encontramos pasajes donde Dios hace muchas comparaciones de nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios. Y una de ellas es con un águila, nos compara con un águila real. Dios conoce el instinto especial que esta ave tiene, sobre todo en su esmero y en su entrega para cuidar a sus polluelos, así como Dios lo hace con nosotros, sus hijos. En Deuteronomio 32, del 10 al 11, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Dios permite en nuestra vida diversas pruebas. No son su diseño, pero las permite para que aprendamos a volar, para que aprendamos a ver su gloria, para que aprendamos a ser cada día más conforme a nuestro diseño perfecto, a su imagen y semejanza. Pero como lo dice este pasaje, nunca estamos solos. Si bien nos deja volar, de pronto nos hace salir de nuestra comodidad, siempre está allí con sus alas extendidas para recogernos, para venir en nuestro auxilio. Él conoce nuestro desierto. Él sabe que estamos en soledad, pero nos ha guardado. Y no de cualquier manera, sino como aquí lo dice, como a la niña de su ojo. Inclusive los mismos biólogos han descubierto asombrosas características de este animal, del águila, en cuanto a su sobrevivencia en la tierra. Y es por eso que Dios nos compara con este animalito, compara nuestra vida cristiana. Veamos hoy las características del águila que el Señor ha visto en nosotros o que busca que tengamos. Veamos hoy el ejemplo del águila y aprendamos de él. Lo primero que tenemos que saber es que el águila siempre pone sus nidos sobre la roca. No hay otro lugar donde pueda ponerlos. Dice en Job 39, 27 al 28, se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. El águila siempre busca la seguridad de un lugar que pueda estar alto, lejos de los depredadores, como son las rocas. Y no cualquier roca, sino esa roca que está en lo alto de las montañas, alejada de todo. Busca lugares solitarios. Los cristianos solemos estar solos, solos en medio de un mundo al que no pertenecemos. No somos de aquí, no encajamos aquí. Y entonces recurrimos a Cristo y a aquellos que tienen nuestra común fe. Allí estamos, como el águila sobre la roca, y nuestra roca es Jesús. Así como el águila, nosotros debemos poner nuestro fundamento, edificar nuestra casa y habitar sobre la roca que es Cristo. Solo allí ningún depredador podrá venir y atacarnos, atacar nuestra fe. Aunque recibimos ataques, aunque no encajamos, nosotros sabemos que en Cristo estamos seguros. La paz de Dios, esa paz que vivimos en medio de las dificultades, se convierte en esa burbuja que solo nuestra roca, que es Jesús, nos puede dar. Al habitar junto a Él, protege nuestro pensamiento y nuestro corazón. Cuando estamos en la roca, ningún depredador puede alcanzarnos. Cuando vivimos en la burbuja de paz que solo se halla en esa roca, el enemigo no se atreve a tocarnos. Puede que seamos atacados, pero si nuestro fundamento está en la roca, no habrá nada que pueda hacernos caer. Otra característica maravillosa del águila que debemos aprender es que se remonta hasta las alturas. Habacuc 3:19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Estas aves por sí solas se remontan hasta las alturas para lograr su verdadera libertad. No buscan encajar, no buscan resolver las cosas por su fuerza. Saben que su verdadera libertad está en las alturas, como en nosotros. Conocemos la verdad
y la verdad es Cristo, y la verdad nos hace libres. De esa forma, al volar a las alturas, ellas se liberan de todos los que le persiguen. Dios desea que nosotros podamos vivir en esas alturas en todas las áreas de nuestra vida, que seamos libres de las cadenas, que seamos exitosos, ese es su plan, y que en las alturas nosotros encontremos la comunión con Él. Eso es lo que Él quiere, tenernos siempre junto a Él, tener comunión, vivir en comunión. Para eso fuimos diseñados. También el águila vuela a las alturas para ir sobre la tormenta. Ella sabe que si es valiente y atraviesa el límite de la tormenta, va a encontrar la más hermosa calma. Y estando allí, ni siquiera mueve sus alas, solo las extiende y se deja llevar por el viento hasta que viene la calma. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando las tormentas? A veces empezamos a mover nuestras alas, a agotar nuestros recursos. Nos agotamos aún emocionalmente por tratar de resolver las cosas en nuestras fuerzas, cuando lo que debemos hacer es ir hacia nuestro Señor, extender nuestras manos hacia Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, toma el control absoluto. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. ¿Hacemos eso con nuestras pruebas? ¿Reconocemos en las pruebas que es una oportunidad para ver a Dios en acción? ¿O simplemente empezamos a preocuparnos, a ocuparnos antes de tiempo y tratamos de resolver humanamente aquello que solo tiene una solución divina? El águila nos enseña esto. Ella se levanta por esos vientos que trae la tormenta que son muy fuertes. Cuando la tormenta de nuestra vida llega, entonces nosotros podemos levantarnos por encima, poniendo nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestra fe en Dios. Las tormentas no tienen que pasar sobre nosotros. Nosotros podemos dejar que el poder de Dios nos levante por encima de ellas. Dios nos permite ir con el viento de la tormenta que de pronto trae la enfermedad o alguna tragedia. Otra vez, ese no es el diseño de Dios. No es que Dios las manda ni las pone, pero las permite para que nuestro carácter sea formado, para que aprendamos justamente a volar sobre la tormenta y refugiarnos en Él. Podemos volar sobre la tormenta. Hoy le invito a que recuerde que no son los pesos de la vida los que nos llevan hacia abajo, sino nuestra falta de fe. Es cómo los manejamos, cómo estamos manejando los pesos de la vida. Los estamos poniendo sobre esos hombros anchos y grandes de nuestro Papá Dios, o estamos dejando que nos aplasten y nos alejen de las alturas donde realmente está la solución. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y nos pone el ejemplo del águila. Dice que levantaremos alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Y esto es porque estaremos sobre las alas de nuestro Papá Dios. Otra cosa que vemos en el águila es que ella puede volar en dirección al sol sin ningún problema. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, y nos habla a nosotros que tememos su nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muchas veces el águila tiene que enfrentar a su mayor enemigo, que es el cóndor. El águila, al extender sus alas, tiene más o menos 7.6 pies, algo así como 2 metros, un poco más de ancho. Y solo tiene un enemigo más grande que ella, que es el cóndor, que en la expansión de sus alas puede llegar hasta 10 pies, es decir, más de 3 metros. El cóndor es el ave de presa más grande del mundo. En la batalla con el cóndor, el águila no vuela hacia la izquierda ni hacia la derecha. Ni siquiera vuela a su nido para esconderse, vuela hacia el sol. El águila es valiente y a veces pensamos que ser valiente es entrar en grandes discusiones y peleas y enfrentarnos y creernos muy honestos,
Pero el águila sabe que no es así. El águila sabe que su verdadera batalla es hacia el cielo. Las águilas, sin sufrir ningún dolor, pueden volar en dirección al sol. Cuando nosotros tratamos de mirar al sol, nos duelen los ojos, ¿verdad? Y retiramos la mirada. No le pasa esto al águila. No le pasa esto a aquellos que tienen su mirada puesta en el Señor. Esto hace que las aves que la quieran atacar, incluido el cóndor, desistan y se alejen, porque éstas no soportan la luminosidad del sol. Recuerde, su enemigo no soporta el poder del Señor. Su enemigo no puede volar hacia él. Sabe que será derrotado porque su victoria está en Dios. El águila sabe enfrentar las tormentas, las sabe enfrentar usted. Una diferencia entre el águila y los otros animales es que ellas no huyen cuando vienen las tormentas. Cuando una tormenta viene, ella la enfrenta. El águila no se esconde en una cueva, sino que en medio de la tormenta mira a donde por última vez vio el sol. Cuando la tormenta se enfurece, el águila vuela más alto que nunca hasta encontrar el sol, donde sus alas se secan y allí viene sobre ella una nueva unción. Esto nos puede ocurrir a nosotros como cristianos. En momentos de crisis, en momentos de desesperación, de dolor o angustia, debemos correr hacia el sol que es nuestra justicia. Este es Cristo Jesús. Ese es el sol de justicia que nos dice Malaquías que nacerá sobre nosotros. Nosotros vamos a ir, aunque de pronto no veamos nada, de pronto no vemos el sol, pero si usted conoce a Dios, sabrá que Él está allí y volará hacia Él, se remontará a las alturas y tendrá la victoria. Al principio será un proceso hasta que sus alas sequen y luego podrá volar nuevamente. El águila no pelea, simplemente toma vuelo. El único animal que se atreve a morder a un águila es el cuervo. Imagínese usted, este animal tan pequeñito tiene la audacia de posarse en la espalda del águila para morderle el cuello. Sin embargo, el águila, que es un animal enorme y que en un segundo podría mandarlo lejos, no pelea, ni siquiera patea contra el ataque del cuervo, simplemente toma vuelo. Y vuela tan alto que al cuervo le falta el aire y se cae debido a la falta de oxígeno. La sabia naturaleza, esta creación perfecta de Dios, nos enseña que cada día, al afrontar las adversidades de la vida, no debemos patear, ni llorar, ni gritar. Debemos tan solo seguir volando y volar tan alto como podamos para que nuestros enemigos simplemente pierdan el aire ante la presencia del Señor. Isaías 41 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia y también uno de los más hermosos. Dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y dice también que los que esperan en Él volarán como las águilas. Volar alto es buscar la presencia de Dios, es esperar en Él. Volar alto es doblar las rodillas con la puerta cerrada en nuestra habitación y allí en secreto donde nadie pueda vernos, derramar nuestro corazón delante del Señor. Esas son nuestras alturas. Debemos allí en la presencia del Señor dejar a los cuervos en evidencia, no ponernos a pelear con Él, no perder el tiempo en discusiones, sino llevar ante el Señor nuestras cargas, hablar con Él de nuestras luchas, de nuestros miedos, de nuestros problemas. Esperar en Dios para que nuestras fuerzas se renueven. Solemos agotarnos en vanas discusiones, en celos, en iras, en contiendas, pero allí lo único que logramos es agotarnos. El águila, siendo el animal más fuerte sobre la tierra, no agota sus fuerzas. Deja que el Señor pelee por él, vuela a las alturas. El águila soporta 70 veces su propio peso. Dios conoce la capacidad de carga que soportamos nosotros. Por eso nos dice en su palabra que no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Él nunca nos da una carga que no podamos llevar. Aún así,
Con Cristo nosotros podemos soportar cargas mucho más pesadas. El Señor siempre nos da vigor para tener nuevas fuerzas y nos alienta para poder soportar todas las pruebas. Es tiempo de volar a las alturas en lugar de agotar nuestras fuerzas peleando humanamente. El águila además es cazadora, pero no es carroñera. No come cualquier cosa. Nosotros tampoco debemos tomar alimentos guardados. No debemos conformarnos con mensajes que Dios le da a otras personas. Al contrario, debemos buscar cada día la voz de Dios, su unción fresca, su mensaje de manera personal. La iglesia, el congregarse son importantes, pero nunca reemplazarán esa relación personal con Dios, esa relación fresca, esa voz del Espíritu Santo que conoce nuestras necesidades y habla directo a nuestro corazón. Debemos ser como el salmista que en el Salmo 63:1 le decía: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Debe ser lo primero que busquemos. ¿Pero por qué lo buscaba? Dice, porque mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Y mire dónde, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El Señor es nuestro refugio y debe ser nuestro primer pensamiento. Solo Él puede saciar nuestra sed. Allí, en medio de ese desierto que usted hoy está enfrentando, es Él quien sacia su sed. Es Él su alimento, es Él su refugio, es Él quien quiere darle hoy una unción fresca, renovar la unción sobre su cabeza. Estas aves siempre buscan cazar su propio alimento. ¿Usted busca ese mensaje personal de Dios? Quienes le predicamos la palabra estamos aquí para reforzarle, para darle de aquello que hemos recibido de manera personal, pero también para motivarle a que de mañana, tarde y noche usted busque en su Señor el alimento fresco, que escuche su propio mensaje. El mensaje que Dios me da a mí puede no aplicarse a su vida. El mensaje que Dios me da a mí, Dios me lo da para reforzar mis fuerzas en las áreas que Él sabe que lo necesito. Él sabe en qué área de su vida debe obrar. Hoy le invito a que busque ese alimento fresco en el Señor, que no se conforme con aquellas charlas que usted escucha, sino que vaya directamente al Señor y a su palabra, porque Él tiene mucho que decirle. Dios nos invita a que permanezcamos velando siempre. Nos llama a orar sin cesar, no solamente en momentos puntuales ni ante las necesidades, sino permanentemente, que estemos alerta para que nuestro alimento sea continuamente fresco, que busquemos llenarnos del precioso Espíritu Santo y tener una comunión y una intimidad fresca, vigorizante con nuestro Dios que es poderoso. En la comunión de la oración, Dios nos llena, nos renueva, nos alimenta con su poder, su unción y su justicia. Nuevas son cada mañana. Como el pueblo de Israel, si usted lo recuerda, cuando ellos estaban ya en el desierto, ellos recibían un alimento que caía del cielo y se llamaba maná. Esto es como un hojaldre que tenía todos los nutrientes que el Señor sabía que ellos necesitaban, pero les decía que no debían llevar alimento más que para un día, porque si no se echaba a perder. Solo podían llevar una doble porción el día viernes porque el sábado era día de reposo. Así, tanto mi comunión como el estudio de la palabra, como mi respiración espiritual debe ser diaria, debe ser constante. No se vale llevar el mensaje de ayer porque hoy es un nuevo día y dice la Biblia que cada día trae su propio afán. Mi unción debe ser renovada permanentemente sobre mi cabeza. El águila tiene una visión espectacular, aún a una elevación muy, muy alta. Ellos pueden ver a 2 millas, ellos pueden ver un conejo entre los árboles y descender a una velocidad impresionante. Usted y yo debemos estar en las alturas y el Señor que nos da la vista del águila sabrá hablarnos a través de las situaciones,
sabrá mostrarnos dónde está aquello que Él quiere que nosotros aprendamos y veamos. El Señor afina nuestros sentidos, siempre y cuando usted y yo nos mantengamos en las alturas, renovándonos todos los días, siempre y cuando usted y yo nunca aceptemos la carroña que el mundo quiere darnos, sino que nuestro alimento sea digno del águila real que usted y yo somos. Otro ejemplo maravilloso del águila es que ella está dispuesta a renovarse siempre. Mi oración cada día es que el Señor jamás permita que nos profesionalicemos, que pensemos que nos las sabemos todas y que ya no tenemos nada que aprender. Nos volvemos cristianos profesionales y eso en el cielo no existe. Tenemos que renovarnos todos los días, así como nuestro alimento debe ser diario, fresco, así también nuestra relación con Dios. Pero hay momentos en los que aún nos cargamos de conocimiento, en que nuestro corazón se vuelve duro y dejamos de ser humildes y enseñables. El águila se renueva. Cuando nos dice en el Salmo 103:5 que el Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, se refiere a un proceso en el que ella de manera voluntaria entra en un momento de su vida. Las águilas viven alrededor de 70 años, pero a los 40 años tienen que tomar una decisión muy, muy difícil. Sus uñas se vuelven tan largas y tan flexibles que ya no pueden ellas sujetar las presas de las cuales se alimentan. Su pico, que es alargado y puntiagudo, se curva demasiado y apunta contra su pecho y entonces ya no le sirve, ya no puede comer. Sus alas empiezan a tener tantas plumas encima que empiezan a envejecerse. Esas plumas envejecen y se hacen pesadas y entonces ya no le permiten volar con libertad. Ella tiene dos alternativas en ese momento de su vida. O se abandona y se deja morir, o enfrenta un proceso que es muy doloroso de renovación. Los cambios nunca son fáciles. Generalmente huimos de los cambios, pero son necesarios y si los enfrentamos en el Señor, aunque nos duela, son de bendición. ¿Qué hace ella? Ella primero vuela a un nido en las montañas, en la roca, como siempre, ¿cierto? Cerca de una pared de roca. Ella sabe que allí está segura. Y entonces comienza a golpear su pico en la pared con mucha fuerza hasta que consigue arrancárselo. Se arranca el pico. Después espera que le crezca un nuevo pico con el que ya puede comer. Y con ese nuevo pico empieza a desprenderse una a una sus uñas. Espera entonces que nazcan unas nuevas garras y con estas garras empieza a desgastar sus plumas, esas plumas pesadas que ya no le dejan volar. Y después de todos esos largos y dolorosos 5 meses de heridas, de dolor, de cicatrizaciones y de crecimiento, ella logra realizar el famoso vuelo de renovación, de renacimiento. Empieza a festejar y se prepara para vivir 30 años más. En nuestra vida, para continuar un vuelo de victoria, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Tenemos que desprendernos de costumbres, de tradiciones, de recuerdos, de todo aquello que nos da un peso que nos impide avanzar. Solamente libres del pasado, libres del orgullo, libres de todo aquello que nos está estancando, nosotros vamos a poder aprovechar el resultado valioso de una renovación. La renovación siempre es para bendición, pero no es fácil. No solo hay que pensar que la vida está llena de cambios, también debe existir una renovación en nosotros mismos, es decir, cada etapa de nuestra vida requiere que estemos en permanente renovación, siempre en el Señor. Otro ejemplo maravilloso de este animalito es que tiene mucho compromiso, es un ave de compromiso y fidelidad. Proverbios 3:4 nos da un mandato y nos dice, no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar
Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Mire qué lindo, ¿no es cierto? Dice que no abandonemos el amor y la verdad, que seamos fieles. El águila es un animal de compromiso y aquí le pido que se enfoque primero al compromiso con Dios, al compromiso conmigo mismo, porque yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo y voy a rendir cuentas al Señor de lo que haga con mi propia vida, del cuidado que di a mi área espiritual, emocional y física. Y por supuesto también el compromiso con los demás. Cuando el Señor me dice que ame al prójimo como a mí mismo, es porque si yo me amo mucho, pues claro, yo no me voy a engañar. Entonces no engaño a los demás. Yo sé cuidar de mí, entonces estoy preparada para cuidar a otro. Aún, ¿cómo enfrenta usted la soledad? Si usted es una persona que no soporta estar sola, renuévese en el Señor, porque solo alguien que es buena compañía para sí mismo y disfruta su soledad en manos del Señor, en compañía del Señor, puede acompañar a otra persona. El águila, al buscar una compañera de vida, es como las palomitas, que también son muy fieles. El águila hace un compromiso de por vida. El rito de apareamiento de ellos es muy lindo. Dice que cuando ellos se encuentran en el aire, se unen de sus garras y el macho la cubre con sus alas y se dejan caer como pájaros muertos. La hembra no se trata de soltar, ella pone su vida en sus manos, confía. Y casi al llegar al suelo, el macho abre sus alas y los dos vuelan levantándose en las alturas. Después vuelven a prenderse con sus garras, pero ahora es la hembra la que lo cubre a él y se repite la misma tirada. Después de ese ritual dice que el pacto de confianza es para toda la vida. Vea usted que es un acto de confianza. Estamos al lado de alguien en quien podemos confiar, pero recuerde usted que no debemos confiar en el corazón del hombre porque es engañoso. Debemos estar al lado de alguien que tiene toda su confianza puesta en el Señor. Y entonces no confío en el hombre, sino en el Cristo que habita en él. Es por eso que debemos buscar también un yugo que sea igual. Nunca podremos salir adelante en un yugo desigual, en alguien que no tenga nuestra común fe. Si estamos al lado de alguien que tiene puesta su fe en el dinero, nunca podremos salir adelante porque nuestra fe está puesta en el Señor, que es nuestro proveedor de todo. Tengamos en cuenta que debemos ser comprometidos y fieles, pero alguien que está comprometido y fiel al Señor. Después de esto, fruto de esa unión preciosa, pues tiene sus hijitos, ¿no es cierto? Pero no los tiene para quedarse siempre junto a ellos, ni para hacerlos de pronto aves que dependan de ella. Al contrario, el águila disipula. Y aquí pensemos en nuestros hijos físicos y espirituales. Dios pone en nuestra vida muchas personas que son como hijos, ¿verdad? Se les quiere entrañablemente. Y estamos llamados a enseñarles, a disipularlos y a enviarlos, siempre a enviarlos, a vivir según la gran comisión que nos manda ir a ser discípulos a todas las naciones. El águila es un discipulador. Un día, la madre águila se da cuenta que la aguilita ya no cabe en el nido, ya está muy grande. Y entonces sabe que es tiempo de volar. Al hacer su nido, recuerde que lo hace sobre una roca especial, sobre una roca firme, segura. Una roca que seguramente ha soportado el fuego, las lluvias, las tormentas, los fuertes vientos. Una piedra que ya está probada. Esta madre hace un nido de hierba y entre ella pone espinos. Y estos espinos los cubre con sus plumas, es decir, que hace un nido muy, muy cómodo donde sus hijitos nacen y crecen, pero hay un momento en el que ella empieza a quitarle las plumitas y empieza a quitarle la paja. Ese nido es temporal, aunque la roca es permanente. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos ese nido temporal y estamos llamados a que nuestros hijos se
Siembren siempre sobre la roca que es Cristo y dependan de la roca que es Cristo, no de nosotros. Tenemos que llevarlos a que sean como su roca firme, que es Cristo, no como nosotros. Cuando es tiempo de enseñar a sus hijos a volar, quita las plumas, quita la paja, quita todo lo confortable, los incomoda. Y después destruye el nido, lo destruye quitándole pedazos y empuja a sus polluelos al suelo. Esta es su primera experiencia con la roca, los deja en la roca, los deja sobre la roca que le insisto, es Cristo. Después los empuja del nido y está atenta para recogerlos con sus alas, así como veíamos al principio. Recuerda, el Señor está allí para recogernos en sus alas. Y una y otra vez los bota y los recoge sobre las alas, no los deja solos, hasta que este hijito vuela por sí mismo. El polluelo, aunque no quiere, es forzado a volar, porque para eso fue diseñado, para él mismo buscar sus alturas, para convertirse en un águila fuerte como su madre, que sabe superar la tormenta, volar hacia el sol y remontarse a las alturas. A eso estamos llamados nosotros, a llevar a nuestros hijos a encontrarse con la roca, con la paternidad que es el Señor. Él es nuestro papá. Si nosotros como padres no sabemos llevar a nuestros hijos a un encuentro personal con la paternidad de Dios, hemos fallado. Tenemos que llevarlos a que ellos también escojan la roca, a que ellos puedan relacionarse con el Señor y crecer y saber cuándo es tiempo de renovarse y saber en el Señor que cada día su unción debe ser nueva, a buscar su propio alimento. Ellos no pueden alimentarse solamente del mensaje que papá y mamá les dan. Deben ir a su propia Biblia y escuchar la voz de Dios de manera personal. Deben saber que no es el Dios de papá y mamá y no dependo solo de las oraciones que ellos hacen, sino que yo debo ir a mi papá y tener un encuentro personal con él porque es mi Dios y es real para mí. Si usted logra este proceso, esa roca va a quedar grabada para siempre en la vida de sus hijos, físicos y espirituales. Algo muy lindo también es que el águila se interesa genuinamente por los demás. Nos dice Eclesiastés 4 del 9 al 10, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. En toda su vida, una vez las águilas experimentan un periodo en el que de pronto se lanzan a la aventura y quieren explorar, así como cuando nosotros conocemos al Señor, pero de pronto nos apartamos de Él y nos dejamos como endulzar un poco del mundo, ellas bajan a la tierra y sus patas comienzan a pisar el lodo. Esto no es habitual en ellas. Usted y yo tampoco debemos pisar el lodo. Somos águilas reales para volar en el cielo y no gallinitas para caminar en el suelo. No estamos diseñadas para eso. Estamos diseñadas para estar en las alturas. Entonces vienen y pisan el lodo y de pronto encuentran carne en descomposición de otros animales y por primera vez la prueban. A veces el mundo nos da a probar cosas que no debemos comer. Las águilas, cuando se encuentran allí en la tierra, experimentando ese lodo, pisándolo, algunas se estancan en el lodo. El mundo siempre va a querer atraparnos, va a querer que nos estanquemos en él y nos apartemos de Dios. Entonces resulta que viene otra águila y sin tocar el suelo, porque no lo toca, no se contamina, da un grito angustioso de desesperación avisando a otras águilas que vengan a ayudar a aquella que se está apartando de su diseño original y está estancada en el lodo. Y entonces dice que ellas empiezan a revolotear sobre esa águila y le echan carne fresca para invitarla a volar. ¿Sí? ¿Qué hace usted cuando ve a un hermano caído? ¿Lo juzga? ¿De pronto se aparta de él?
¿Qué pasa cuando una persona sale de la iglesia? Normalmente recibe rechazo y juicio y entonces no vuelve nunca más, aunque a veces necesita hacerlo. Nosotros estamos llamados no a juzgar, sino a saber que esa aguilita que se cayó, ese hermano que de pronto se apartó, necesita un lugar seguro al cual se atreva a regresar, sin contaminarnos, sin tocar el lodo y estancarnos en él. Debemos animarlo y hacer ver que estamos allí presentes, lanzarle palabras de bendición para invitarlo nuevamente a volar. Algunas águilas, al probar ese alimento que las otras le están lanzando, se animan y entonces intentan otra vez volar con todas sus fuerzas y regresan a las alturas. Cuando una de las águilas necesita ayuda o se siente débil, las otras vienen a ayudarle. No le juzgan, no se apartan. Como cristianos nosotros debemos tener comunión unos con otros para ayudarnos, para motivarnos juntos. La Biblia nos llama a exhortarnos y exhortarnos no es regañar, no es decir que estamos siendo honestos y entonces más bien lastimamos a nuestro hermano, no. Exhortar es motivar, animar. Estas águilas mientras le animan lo hacen desde el aire, no tocan el suelo. Nosotros no debemos tocar ese suelo, no debemos contaminarnos. A veces decimos es que voy a ir al mundo a traerlo. No, no debemos tocar el mundo. Debemos estar más que nunca pegaditos del Señor y en nuestras alturas y motivar a mi hermano a que regrese. Hacerle sentir mi amor para que cuando decida salir de allí, sepa que puede recurrir a mí, que le amo en Cristo. Siendo hijos de Dios, nosotros podemos pasar por periodos de desaliento. Nadie está exento. Somos probados en nuestra carne por medio de problemas, de enfermedades, de circunstancias. De pronto, por la convivencia con personas que no son adecuadas para nuestra vida y hacen que nos alejemos de la palabra del Señor, que nos alejemos de ese alimento espiritual que es tan necesario para nuestra vida, de ese alimento fresco del Espíritu Santo, que nos impide comer la carne podrida, que nos debilita y que nos hace olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando nosotros logramos salir victoriosos de esos periodos de desaliento, nos volvemos más fuertes, más sanos, más maduros. Crecemos en un nivel espiritual que hará que decidamos nunca más probar esa carne podrida, ni dejar que nuestros pies anden sobre las zonas lodosas de donde el Señor ya nos sacó, de donde el Señor nos rescató para limpiarnos, para amarnos. ¿Qué está haciendo usted en este momento? ¿Cómo se encuentra? ¿Está volando en las alturas donde existe solamente el gozo, la paz, el éxito en todas las áreas de su vida, que es el propósito de su papá Dios? ¿Está usted disfrutando del calor de aquel que nos ama? Si no lo está haciendo, permítame ser en este día como esa águila que angustiada pero llena de amor, le alienta para recordarle que usted es un hermoso hijo de Dios, que puede volar y regresar a los brazos cálidos del Padre Celestial cuando usted quiera. Allí va a encontrar un Padre sin juicios, sin acusaciones. No caiga usted en el engaño de la culpa que nos hace pensar que no podemos regresar. Nadie va a juzgarle. Solamente encontrará el amor eterno de su papá Dios, que como el padre del hijo pródigo espera que usted regrese a casa para abrazarlo y darle su herencia y el lugar que a usted le corresponde. Pero determínese hoy a estar y permanecer en las alturas para que experimente lo más maravilloso, su amor, ese amor eterno que Él tiene para usted y para mí. Le dejo hoy con este hermoso versículo de Isaías 40:31, que nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Esperar en Él es saber que es Él quien pelea nuestras batallas, que Él es nuestra verdadera fortaleza. Le abrazo hoy en oración y deseo que el Señor le permita siempre estar en las alturas, que le recuerde hoy
¿Dónde fue ese lugar donde usted vio el sol para que corra hacia él? Para que en lugar de pelear sus batallas humanamente, usted hoy decida sentarse a ver cómo su Padre pelea por usted y le da la victoria. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor nos permita encontrarnos en las alturas. Dios le bendiga.